Miguel colocó con cuidado el pesado maletín de cuero sobre el parqué pulido del recibidor, procurando no rayar el caro suelo. La casa le recibió con su silencio habitual, solo en algún lugar del fondo del apartamento se oía el tic-tac de un viejo reloj alemán, herencia de su suegro. Se estiró lentamente, aliviando la espalda entumecida tras largas horas en el tren, y sintió como la tensión de 4 días de negociaciones se desvanecía gradualmente de sus hombros. El viaje de negocios a la ciudad industrial había sido agotador, la dirección de la acería resultó ser extraordinariamente desconfiada e inquisitiva. Cada punto del contrato lo discutían durante horas, exigían garantías adicionales, descuentos, condiciones preferenciales de servicio. El director financiero de la empresa, un hombre mayor con porte militar y mirada suspicaz, le hizo revisar el presupuesto 3 veces, asegurando que en la capital todo costaba 3 veces más. Pero la paciencia y el profesionalismo dieron sus frutos, el contrato para el suministro e implementación del Sistema Integral de Protección de Datos por valor de 1,5 millones de euros fue firmado. Un buen resultado para octubre, especialmente considerando la disminución general de actividad en el mercado informático. Carmen, ya estoy en casa. Gritó hacia la cocina, sentándose en el cómodo banquito para desatarse los zapatos. Los mocasines italianos, comprados hace 2 años en una boutique, estaban notablemente gastados por los frecuentes viajes de negocios. Tendría que comprar unos nuevos, en su negocio la apariencia externa significaba mucho. Los clientes debían ver a un director exitoso y próspero, al que se podía confiar la protección de secretos corporativos. Desde la cocina llegó el familiar siseo de la sartén caliente y un suave, ligeramente distraído, ya voy. Esos sonidos domésticos habituales, el golpeteo suave del cuchillo sobre la tabla de cortar, el borboteo del agua hirviendo, el tintineo melódico de la vajilla, siempre le tranquilizaban. El aroma familiar del pollo frito con romero se mezclaba con el perfume femenino apenas perceptible. Durante 22 años de matrimonio, estos detalles de la vida doméstica se habían convertido en parte inseparable de su existencia, tan naturales y necesarios como el café matutino de granos arábica o el visionado tradicional de las noticias vespertinas. Carmen apareció en el umbral de la cocina, secándose cuidadosamente las manos ligeramente enrojecidas por el calor con una toalla de rizo color marfil. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, a pesar de la hora tardía y las tareas culinarias, resultado de visitas semanales al peluquero caro y cosmética de calidad. Ya se había cambiado el estricto traje de trabajo por unos cómodos vaqueros caseros y un suéter de cachemira suave de tono azul claro, que resaltaba el color de sus ojos. A sus 44 años, Carmen parecía significativamente más joven de su edad. El yoga regular, la alimentación correcta y la ausencia de malos hábitos hacían su efecto. Se cuidaba con la misma meticulosidad con que llevaba la contabilidad bancaria, cada detalle estaba pensado y cuidado. ¿Cómo te ha ido? ¿La acería finalmente aceptó nuestras condiciones? Preguntó, estudiando el rostro cansado de su marido. Sí, después de largas discusiones. El primer tramo llegará en diciembre, el resto según se vayan cumpliendo las etapas del trabajo. Carmen asintió satisfecha. En su familia, las buenas noticias del trabajo siempre eran motivo de satisfacción y orgullo común. Los contratos importantes no solo significaban dinero, garantizaban estabilidad para varios meses adelante, la posibilidad de planificar vacaciones, compras, quizás incluso el cambio de coche. Y la estabilidad en su concepto era sinónimo de tranquilidad y confianza en el mañana. ¿Diego cenará hoy en casa?, preguntó, calculando mentalmente las raciones. Lo dudo. Llamó durante el día, dijo que se retrasaría hasta muy tarde. Tienen unas prácticas de laboratorio complicadas de criptografía moderna. Se están preparando para el examen. Miguel pasó sin prisa al amplio salón, amueblado con muebles sólidos de roble macizo. Encendió el televisor grande y se hundió con alivio en su sillón de cuero favorito. El noticiario llevaba más de media hora, pero prácticamente no escuchaba la voz monótona del presentador hablando sobre eventos políticos y resúmenes económicos. Sus pensamientos aún giraban en torno al contrato firmado, ahora le esperaba un trabajo no menos complejo para su realización. Necesitaba seleccionar cuidadosamente un equipo de programadores experimentados, preferiblemente con conocimiento de la especificidad de empresas industriales, elaborar un cronograma detallado de implementación por etapas del sistema, redactar las especificaciones técnicas lo más detalladas posible, para evitar malentendidos y requisitos adicionales por parte del cliente.
Especial atención requería el sistema de copia de seguridad y recuperación de datos. En la acería cualquier fallo podía significar pérdidas millonarias. Por cierto, Carmen regresó de la cocina, llevando 2 platos con una cena apetitosamente presentada. En nuestro banco apareció recientemente un nuevo consultor. Alejandro Martín García. Se dedica al desarrollo de programas de inversión para personas jurídicas, trabaja con grandes clientes corporativos. ¿Y qué pasa con eso?, respondió Miguel, sin apartar la mirada de la pantalla, donde mostraban un reportaje sobre fluctuaciones del tipo de cambio. Nada especial, simplemente me pareció interesante compartirlo. Un especialista muy competente, con un bagaje sólido de conocimientos. Ayuda a nuestra sucursal a modernizar los productos bancarios, a desarrollar nuevos esquemas para atraer grandes clientes. Tiene excelentes contactos en círculos empresariales, muchos años trabajando en el aparato central de uno de los bancos más grandes del país. Miguel tomó el tenedor de plata, sin apartar aún la atención del noticiario. La rotación de personal en el sector bancario era algo completamente habitual y predecible. Ora contratan nuevos economistas para departamentos ampliados. Ora analistas son captados de organizaciones competidoras con condiciones más atractivas. Carmen bastante a menudo contaba noticias del trabajo y colegas, y él hacía tiempo que había dejado de recordar nombres y apellidos de sus compañeros de trabajo, a menos que concernieran directamente a su negocio. ¿Una persona competente?, preguntó maquinalmente, mordisqueando un trozo de pollo tierno. Desde luego. Experiencia de trabajo sólida, contactos en círculos adecuados, los clientes le tratan bien. Continuaron la cena en un silencio cómodo, cada uno sumergido en sus pensamientos. En la pantalla mientras tanto mostraban un reportaje analítico sobre la decisión del Banco Central sobre el tipo de interés clave y su influencia en la política crediticia de bancos comerciales. Miguel calculaba mentalmente cómo esta novedad podía influir en las condiciones de crédito para su empresa. Pronto tendría que pedir un préstamo para el desarrollo de plantilla y la compra de nuevo equipamiento. Alrededor de las 9 de la noche sonó el teléfono móvil sobre la mesa. En la pantalla apareció un nombre familiar, Íñigo Valdés, jefe del Departamento de Seguridad Informática de su empresa. Miguel, perdona por la llamada tardía. En la voz de Íñigo se oía una nota de inquietud. Hoy por la tarde nuestro sistema registró una serie de intentos coordinados de acceso no autorizado desde 3 direcciones IP diferentes. Esquema hacker estándar, trataban de romper la protección de la base de datos de clientes, obtener acceso a información comercial. ¿De dónde venía el ataque? ¿Se pudo establecer la fuente? Aún no estamos averiguando detalladamente, pero el análisis preliminar muestra que es trabajo de nuestros competidores directos. Parece que alguno de ellos decidió aprovechar tu ausencia e intentar suerte con el hackeo. Miguel se frotó cansado el puente de la nariz. Durante 8 años de existencia de la empresa, tales ciberincidentes ocurrían con regularidad envidiable, especialmente después de la firma de contratos importantes. El negocio informático era una esfera cruel y sin principios. La información sobre clientes, sus necesidades y presupuestos valía muy caro, y los métodos para obtenerla no siempre permanecían dentro del marco de la ley y la ética empresarial. ¿El sistema de seguridad resistió el ataque? Sí, todas las amenazas fueron bloqueadas automáticamente con éxito. La base de datos no sufrió daños. Pero recomendaría reforzar adicionalmente el firewall y actualizar las bases antivirus. Ocuparos de este asunto inmediatamente. Mañana por la mañana discutiremos todos los detalles y tomaremos medidas adicionales. Miguel colgó y regresó pensativo a su cena fría. Carmen mientras tanto había extendido sobre la mesa algunos documentos de servicio y los estudiaba concentrada, haciendo anotaciones cuidadosas con un bolígrafo caro. ¿Otra vez trabajo en casa?, preguntó él. Informe trimestral para la oficina central. Plazo de entrega hasta el viernes, y mañana todo el día habrá reuniones. Mira, no te quedes despierta hasta muy tarde. La salud es más importante que cualquier informe. Ella le sonrió agradecida, pero continuó estudiando atentamente las cifras y tablas. Miguel terminó el té frío con limón y se dirigió al baño a ducharse. El agua caliente lavaba el cansancio del viaje y la tensión del día laboral. Permanecía bajo los chorros, reflexionando sobre las tareas próximas. El día de mañana prometía ser intenso. Necesitaba reunirse con Íñigo, discutir el refuerzo del sistema de seguridad, revisar currículums de candidatos para nuevas vacantes, contactar con proveedores de equipamiento.
Media hora después, cuando Miguel salió del baño con un albornoz suave, la puerta de entrada con el característico clic de la cerradura anunció la llegada de alguien. Diego había regresado, por el sonido de los pasos y la manera de cerrar la puerta se le podía reconocer sin error. Hola, papá. ¿Cómo fue el viaje a la acería? ¿Conseguiste llegar a un acuerdo? Bastante exitoso. El contrato está firmado, el dinero será bueno. Diego asintió aprobatoriamente y, dejando caer la voluminosa mochila con libros de texto, se dirigió a la cocina a comer algo. Había heredado la constitución paterna, alto, atlético, con rasgos correctos. Los mismos ojos grises atentos y la misma barbilla obstinada, ligeramente prominente. Solo el cabello era más oscuro que el del padre, como la madre. A sus 22 años, Diego parecía más serio que muchos coetáneos. Los estudios en la Facultad de Seguridad Informática exigían disciplina y concentración constante. Matemáticas, criptografía, programación, estudio de protocolos de red, todo esto quitaba mucho tiempo y fuerzas. Por cierto, gritó desde la cocina, rebuscando en la nevera, mañana quiero traer a Victoria a casa. Por fin os la voy a presentar. Miguel alzó las cejas sorprendido. De la chica llamada Victoria el hijo había hablado ya varios meses, pero hasta ahora no la había traído a casa, limitándose a comentarios raros y escuetos. ¿Intenciones serias, entonces? Pues sí, claro. Ya llevamos 3 años saliendo. Diego apareció en el umbral de la cocina con un gran bocadillo en la mano. ¿3 años? ¿Por qué no habías dicho nada antes? Diego se encogió de hombros con una sonrisa ligera. Pero sí lo decía. Simplemente vosotros no preguntabais especialmente, así que no insistía. Miguel intentó recuperar en la memoria las conversaciones con su hijo durante el último tiempo. Efectivamente, Diego periódicamente contaba algo sobre una chica llamada Victoria, pero de pasada, de paso, entre otras noticias universitarias. En la familia García no era costumbre hacer interrogatorios detallados sobre la vida personal, cada uno tenía derecho a la privacidad. Cuéntame sobre ella. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? Victoria Serrano. Trabaja como recepcionista en el Hotel Metrópoli, el que está en el centro de la ciudad. Después de terminar el Instituto de Turismo se colocó allí directamente, lleva ya más de 3 años trabajando. ¿Cuántos años tiene? 21. Un año menor que yo. ¿Y qué tal su familia? Una familia obrera normal. El padre es mecánico en una fábrica, la madre dependienta en una tienda de alimentación. Viven en un edificio de paneles de 9 plantas en las afueras. Nada especial, gente sencilla. Miguel asintió pensativo. No era un snob, pero entendía que el origen social de la chica podía crear ciertas dificultades en el futuro. Sin embargo, lo principal eran las cualidades personales de la persona, no el tamaño de la cuenta bancaria de los padres. A la mañana siguiente Miguel se despertó por el sonido habitual del despertador exactamente a las 7. Carmen ya se había levantado y se estaba duchando, desde el baño se oía el ruido del secador funcionando y el tintineo suave de frascos cosméticos. La rutina matutina establecida durante años de matrimonio estaba perfeccionada hasta el automatismo: desayuno rápido, café fuerte de la cafetera profesional, vistazo rápido a las noticias empresariales y al correo electrónico en la tablet. Hoy volveré más tarde de lo habitual, informó Carmen, abrochándose cuidadosamente los botones de una blusa blanca estricta de un famoso diseñador italiano. Tenemos una presentación importante de nuevos productos de inversión para clientes corporativos. García la dirige personalmente, ha invitado a representantes de las mayores empresas de la ciudad. ¿Hasta qué hora está prevista? Mínimo hasta las 9 de la noche. Posiblemente después haya aún comunicación informal con clientes potenciales en el restaurante. Miguel asintió comprensivamente y se sumergió en el estudio de la correspondencia electrónica matutina. En la bandeja de entrada se habían acumulado más de 30 cartas nuevas, preguntas laborales habituales de clientes existentes, informes detallados de subordinados, facturas para pago de servicios de subcontratistas, propuestas de colaboración de socios potenciales. Nada críticamente urgente que requiriera reacción inmediata. En la oficina, ubicada en un prestigioso centro de negocios, ya le esperaba a Íñigo Valdés con una carpeta voluminosa de impresiones informáticas y materiales analíticos. Los ataques de ayer a nuestro sistema los hemos analizado detalladamente, informó, abriendo la carpeta. Hemos establecido que 3 empresas informáticas diferentes trataron de romper la protección prácticamente simultáneamente.
Claramente una operación coordinada, planificada de antemano. ¿Quién es exactamente? ¿Se pudo identificar? La empresa Tecnopron Sistemas, Tecnologías Informáticas y Seguridad y otra firma relativamente pequeña del centro de la provincia, cuyo nombre no me había encontrado antes. Miguel tomó atentamente la carpeta y comenzó a estudiar los logs informáticos detallados, reflejando la cronología de los ataques. El esquema de penetración era bastante primitivo, pero masivo: ataque simultáneo a lugares potencialmente vulnerables del sistema de protección, intentos de desbordar buffers de memoria y obtener acceso no autorizado a la base de datos confidencial de clientes. ¿El firewall ya está actualizado y reforzado? Nuestro equipo técnico está trabajando en ello desde primera hora de la mañana. Para la hora del almuerzo deben terminar completamente la modernización de todos los protocolos de protección. Excelente. Y estableced monitorización automática constante del sistema. Si se repiten intentos similares, bloquead las fuentes de ataques inmediatamente, sin avisos previos. Después de la marcha de Íñigo, Miguel se sumergió completamente en la planificación detallada del nuevo proyecto para la acería. La tarea era de gran escala y responsable. Se requería seleccionar un equipo de 5 programadores altamente cualificados especializados en sistemas industriales, 2 administradores de sistemas experimentados y un analista con conocimientos profundos en el área de protección de información. El contrato firmado daba presupuesto suficiente para atraer especialistas realmente talentosos del mercado laboral. A las 2 de la tarde sonó el teléfono móvil. Llamaba Diego, con la voz ligeramente agitada. Papá, Victoria y yo planeamos ir a vuestra casa a las 7 de la tarde. ¿Ya se lo has dicho a mamá? Se lo diré sin falta. No te preocupes. Está un poco nerviosa. ¿Entiendes? Es la primera vez que va a casa de los padres de su novio. Tiene miedo de causar mala impresión. Todo saldrá bien, hijo. No somos caníbales. Miguel inmediatamente marcó el número móvil de Carmen, pero cayó en el contestador. Evidentemente estaba en reunión o con clientes. Envió un mensaje de texto breve. Diego viene con su chica a las 7. Prepárate para conocerla. La respuesta llegó aproximadamente a los 40 minutos. Vale, lo tendré en cuenta. Procuraré estar en casa para las 8. La presentación, muy probablemente, se alargará más de lo planeado. Por la tarde Miguel regresó a casa exactamente a las 6:30, como había planeado. Diego ya estaba en el apartamento, evidentemente nervioso y paseando inquieto por el salón con una camisa blanca recién planchada y pantalones oscuros. Claramente se había vestido especialmente para evento tan importante. ¿Dónde está mamá?, preguntó el hijo ansiosamente. Desgraciadamente se retrasa en el trabajo. Tienen una presentación importante para grandes clientes. Dijo que procuraría liberarse para las 8. No sale muy bien para un primer encuentro. Diego frunció el ceño decepcionado. No pasa nada malo. Primero nos conoceremos nosotros, y luego, cuando venga mamá, ella también se unirá a nuestra conversación. Exactamente a las 7:05 sonó el timbre melódico de la puerta de entrada. Diego prácticamente saltó del sitio y corrió a abrir, ajustándose el cuello de la camisa sobre la marcha. Papá, te presento, esta es Victoria, pronunció solemnemente, dejando pasar a la chica al recibidor. Victoria resultó ser una chica no muy alta, esbelta, con espeso cabello oscuro peinado en un corte moderno y cuidado, y serios ojos marrones con largas pestañas naturales. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante de longitud media, un maquillaje ligero y discreto que resaltaba la belleza natural, y pequeños pendientes de plata sin adornos llamativos. Se comportaba con modestia y dignidad, pero sin timidez excesiva o turbación fingida. Evidentemente el trabajo con gente en el hotel le había enseñado a comunicarse. Mucho gusto en conocerle, dijo con voz tranquila y bien modulada, extendiendo confiadamente la mano para el saludo. Diego ha hablado mucho y con cariño de su familia, de sus padres. Miguel García. Pase, por favor, póngase cómoda. Se trasladaron al acogedor salón con iluminación suave. Victoria se sentó cuidadosamente en el borde del amplio sofá de cuero, juntando cuidadosamente las manos sobre las rodillas. La postura delataba cierta inquietud interior, pero exteriormente parecía bastante tranquila y serena. Diego mencionó que trabaja usted en el sector hotelero. Comenzó la conversación Miguel, tratando de crear una atmósfera relajada. Sí, soy recepcionista en el Hotel Metrópoli en el centro de la ciudad. Trabajo allí ya más de 3 años, prácticamente desde que terminé el Instituto de Turismo.
¿Un trabajo interesante? ¿Le gusta? En principio sí, mucho. Comunicación constante y viva con las personas más diversas, cada día laboral trae situaciones y tareas nuevas. La verdad, el horario es bastante complicado, por turnos, a veces hay que trabajar en fines de semana y fiestas, pero es la especificidad del sector servicios. Miguel estudió atentamente a la chica, tratando de formar una primera impresión objetiva sobre ella. Ningún lujo ostentoso en ropa o accesorios, ninguna pretensión de estatus o riqueza. Respondía a las preguntas clara y concretamente, sin adulación o intentos de gustar a cualquier precio, pero también sin comportamiento desafiante o descaro. La chica trabajadora más común de una familia obrera simple, pero con buenas maneras y educación. ¿Y qué planes tiene para el futuro? ¿Piensa seguir desarrollándose en la profesión, quizás obtener educación superior? Por ahora no hay planes concretos respecto a los estudios. Quiero primero obtener experiencia práctica realmente sólida en hostelería, acumular cierto colchón financiero de seguridad. Y luego, posiblemente, ingrese en la sección por correspondencia del Instituto de Turismo o la Facultad de Económicas, ya veremos cómo se den las circunstancias. Diego observó atentamente la reacción del padre, captando cada reacción mímica. Miguel asintió casi imperceptiblemente, demostrando aprobación por la respuesta oída. Un enfoque correcto de la vida. Primero asentarse bien, obtener habilidades profesionales y luego ya planificar el desarrollo posterior y la educación. La conversación gradualmente se hacía cada vez más fácil y relajada. Victoria contaba con humor y sin detalles innecesarios sobre la especificidad del trabajo en el hotel céntrico de la ciudad, casos divertidos y a veces curiosos con huéspedes foráneos y extranjeros, particularidades de organización del servicio en diferentes temporadas, problemas periódicos con el sistema de reserva de habitaciones y clientes caprichosos. Hablaba simple y naturalmente, evidentemente no tratando de causar impresión especial o parecer mejor de lo que era en realidad. Aproximadamente a las 8 de la tarde en el recibidor se oyeron sonidos familiares, el clic de la cerradura y el golpeteo de tacones sobre el parqué. Carmen había regresado del trabajo. Se saludó rápidamente con Victoria, cálida pero sin familiaridad excesiva, y se disculpó por el retraso forzoso. ¿Cómo fue la presentación?, preguntó Miguel, ayudando a su mujer a quitarse el abrigo ligero. Muy bien, incluso mejor de lo esperado. Los clientes potenciales mostraron interés serio por nuestros nuevos productos de inversión, algunos ya están listos para pasar a negociaciones concretas. García dirigió el encuentro simplemente excelente, profesional, convincente, supo interesar incluso a los representantes del gran negocio más escépticos. ¿Es ese mismo consultor nuevo del que me hablaste? Exactamente él. Realmente un especialista muy competente y experimentado con un historial impresionante. Tras recibir un breve resumen de asuntos laborales, Carmen dirigió completamente su atención a Victoria, comenzando a preguntarle delicadamente sobre el trabajo en el hotel, intereses y aficiones personales, planes vitales y puntos de vista sobre diversos aspectos de la vida moderna. La chica respondía tranquila y abiertamente, sin tensión o timidez, relajándose gradualmente en el ambiente familiar cálido. Al final de la noche, cuando los jóvenes empezaron a prepararse para irse a casa, quedó completamente claro, Victoria había gustado a ambos padres. Había causado la impresión de una chica educada, sensata y autónoma con prioridades vitales correctas. Una chica muy buena y agradable, dijo Miguel a su mujer, cuando Diego y Victoria se fueron y ellos se quedaron recogiendo los platos después de la merienda improvisada. No mimada, no caprichosa, evidentemente trabajadora y responsable. Y se ve que Diego es realmente feliz con ella. Estoy completamente de acuerdo contigo. Una chica encantadora y natural sin pretensiones. Y es notorio que Diego a su lado se ha vuelto más tranquilo, más seguro de sí mismo. Es buena señal para relaciones serias. Recogieron sin prisa de la mesa los restos de la cena y lavaron los platos, cada uno sumergido en sus propias reflexiones sobre la noche pasada. Carmen se sentó ante su portátil a terminar de escribir el complejo informe trimestral para la oficina central, y Miguel encendió la televisión y se sumergió en el visionado de un programa analítico sobre el estado actual de la economía nacional y perspectivas de desarrollo de diversas ramas de la industria. Tras las altas ventanas del salón lloviznaba una lluvia fina, creando en el cristal dibujos caprichosos de gotas que resbalaban. Las tardes se hacían cada vez más largas, más oscuras y frescas, el verano cedía definitivamente posiciones al otoño que se acercaba.
Pero dentro del amplio apartamento reinaban el calor y la comodidad, esa atmósfera habitual y pausada de la vida familiar de clase media, donde cada miembro de la familia conocía exactamente su lugar, sus obligaciones y derechos, donde la estabilidad se valoraba más que las emociones brillantes y la previsibilidad más que las sorpresas inesperadas. Febrero trajo a Carmen el ascenso laboral largamente esperado, que había estado buscando más de 2 años con trabajo duro y cumplimiento impecable de obligaciones profesionales. Ahora supervisaban no solo los créditos corporativos tradicionales, sino también una dirección completamente nueva, el desarrollo e implementación de programas de inversión innovadores para los mayores clientes del banco. Este crecimiento profesional significaba un nivel cualitativamente nuevo de responsabilidad y, lo que no era menos importante para el presupuesto familiar, un aumento sustancial del salario en 30%, un incremento bastante agradable y perceptible a los ingresos generales de la familia. Te felicito, querida, dijo Miguel con orgullo sincero, cuando Carmen durante la cena casera tradicional contó detalladamente sobre su nombramiento. Realmente te lo merecías. Tantos años trabajaste como una condenada. Carmen sonrió agradecida a su marido, pero en sus ojos cansados se leía claramente la comprensión de que le esperaban pruebas serias. Un puesto más alto y salario aumentado inevitablemente significaban un volumen de obligaciones drásticamente incrementado, más reuniones complejas con clientes exigentes, más informes detallados ante la oficina central, más responsabilidad por las decisiones financieras tomadas. Tendré que quedarme significativamente más a menudo en la oficina después del final oficial del día laboral, advirtió a su marido. Nuevos clientes con sus requisitos complejos, esquemas de financiación enredados de múltiples niveles, negociaciones y presentaciones constantes. Habrá aún menos tiempo libre. Nada grave, nos las apañaremos de alguna manera. Lo principal es que no te sobrecargues excesivamente, cuida tu salud. Miguel realmente se enorgullecía de los logros profesionales de su esposa de todo corazón. Durante 22 años de vida en común y actividad laboral ella había recorrido un camino impresionante desde inspector de crédito ordinario, que verificaba certificados de ingresos de pequeños prestatarios, hasta influyente subdirectora de una gran sucursal regional. Carmen siempre se había distinguido por ambiciones profesionales marcadamente expresadas, invariablemente se fijaba metas profesionales altas y marchaba metódicamente hacia su logro, sin escatimar fuerzas ni tiempo. A principios de marzo Alejandro García vino por segunda vez en los últimos meses a su casa con un voluminoso maletín de documentos laborales. Los contratos bancarios complejos y esquemas financieros requerían estudio y análisis detallados en el ambiente doméstico tranquilo, lejos del bullicio de oficina y llamadas telefónicas constantes. Buenas tardes, Miguel, saludó cortésmente, quitándose el abrigo caro en el recibidor. Buenas tardes, Alejandro. García causaba la impresión del típico trabajador bancario exitoso de rango medio, hombre de estatura media, atlético, de constitución deportiva, con rasgos agradables y correctos y maneras seguras pero no insolentes. El traje evidentemente caro, de fabricante conocido, pero sin lujo llamativo. Hablaba clara, concreta, estrictamente al grano, sin conversaciones innecesarias. Perdone por la molestia vespertina, continuó. Carmen me pidió que trajera la documentación sobre el nuevo gran cliente corporativo. Un negocio muy serio multimillonario, que requiere elaboración cuidadosa de cada detalle. Por supuesto, pase. Póngase cómodo. Miguel acompañó al huésped al despacho casero de Carmen y regresó al visionado de las noticias vespertinas. Un empleado bancario habitual, que conocía bien su oficio, cortés y correcto en la comunicación. Absolutamente ningún motivo para sospechas o preocupación. Media hora después de discusión intensa de cuestiones financieras, García se despidió y se fue. Carmen pasó más de una hora en su despacho, estudiando atentamente los documentos traídos, haciendo numerosas anotaciones con bolígrafos de colores, varias veces llamó a colegas para aclarar detalles técnicos. ¿Un cliente muy complejo?, preguntó Miguel, cuando su mujer finalmente salió del despacho. Extraordinariamente complejo y caprichoso. Un gran holding metalúrgico con sucursales en 3 regiones quiere obtener un crédito de 500 millones para reconstrucción completa de capacidades productivas. El esquema financiero increíblemente enredado, con atracción de inversores extranjeros. ¿Y García entiende bien de tales cuestiones? Sin duda, un profesional auténtico de alta clase. Experiencia sólida de trabajo con grandes corporaciones, excelentes contactos en círculos empresariales, conocimientos profundos de derecho bancario internacional.
En abril la empresa de Miguel inesperadamente recibió un gran y prestigioso contrato estatal para crear un sistema integral de protección de información confidencial de la administración provincial. El proyecto por valor total de 8 millones de euros significaba no solo dinero serio, sino también responsabilidad colosal ante estructuras estatales. Miguel se sumergió completamente en trabajo intenso sobre este proyecto estratégicamente importante. El sistema de seguridad informática para instituciones gubernamentales requería un enfoque principalmente diferente comparado con encargos comerciales, arquitectura de protección multinivel compleja, cifrado fiable de todos los canales de transmisión de datos, monitorización automática 24 horas de amenazas potenciales. Cada elemento programático del sistema requería testeo personal y verificación múltiple de vulnerabilidades. El día laboral se alargaba a 12-13 horas. Regresaba a casa mucho después de las 10 de la noche, física y emocionalmente agotado, a menudo irritado por dificultades técnicas o torpeza de subcontratistas. Carmen comprendía perfectamente el estado del marido, ella misma trabajaba en régimen análogo de tensión. ¿Cómo avanza el proyecto estatal?, preguntaba durante sus escasas cenas conjuntas tardías en la cocina. Lenta pero severamente nos movemos hacia la meta. Para principios del verano debemos terminar completamente la implementación y testeo. Yo también tengo un auténtico ajetreo. 3 nuevos grandes clientes corporativos simultáneamente, cada uno con sus requisitos específicos. Se intercambiaban frases breves e informativas sobre problemas laborales actuales y rápidamente se dispersaban a sus habitaciones. Cada uno estaba completamente absorbido en la resolución de sus propias tareas profesionales. Diego mientras tanto se preparaba arduamente para la defensa de un trabajo de curso complejo sobre la dirección perspectiva de criptografía cuántica. El tema elegido por él, desarrollo de algoritmos de cifrado basados en fotones cuánticamente entrelazados, requería conocimientos profundos de física teórica y matemáticas superiores. Cálculos matemáticos y demostraciones complejas ocupaban decenas de páginas de texto pequeño con multitud de símbolos especiales. Victoria ayudaba abnegadamente al amado con el lado técnico de la presentación del trabajo. Pasaba días enteros en la biblioteca universitaria, transcribiendo minuciosamente al ordenador fórmulas complejas, verificando cuidadosamente numerosas referencias a fuentes científicas, ajustando todo el texto a los requisitos estrictos de la cátedra por formateo. Muchísimas gracias por esta ayuda, decía Diego, cuando por la tarde tardía regresaban a casa después de otro día de trabajo en la biblioteca. Sin tu apoyo seguramente no habría conseguido cumplir el plazo. No digas tonterías. Lo principal ahora es defender exitosamente el trabajo y obtener buena calificación. Los jóvenes planeaban seriamente y concienzudamente su futuro común. Después de terminar exitosamente la universidad y obtener el diploma, Diego tenía la firme intención de colocarse en la empresa paterna y Victoria planeaba encontrar trabajo más adecuado más cerca de su futuro hogar. Su plan era simple y sensato: alquilar un apartamento pequeño y acogedor, vivir juntos 1 año o 2, acostumbrarse el uno al otro en la vida doméstica y luego casarse oficialmente. Planes completamente sensatos y meditados, aprobó Miguel, cuando el hijo contó detalladamente sobre sus intenciones. No os deis prisa con decisiones definitivas, pero tampoco lo alarguéis demasiado. En mayo el jefe del Servicio de Seguridad Íñigo Valdés informó con satisfacción sobre la terminación exitosa del contrato estatal a gran escala. El sistema funciona absolutamente sin fallos ni quejas. Todas las pruebas previstas por las especificaciones técnicas se pasaron exitosamente, superando los indicadores planificados. Los representantes del cliente expresaron completa satisfacción con la calidad de los trabajos realizados. ¿No se registraron nuevas amenazas serias a la seguridad informática? Un par de veces se observaron intentos de sondeo del perímetro de protección del sistema, pero los medios automáticos de protección funcionaron impecablemente. No hubo ataques coordinados realmente serios. Miguel revisó con satisfacción el informe final detallado del proyecto. El trabajo se había realizado con calidad, exactamente en los plazos acordados, sin superar el presupuesto aprobado. La reputación de la empresa como subcontratista fiable para estructuras estatales se fortaleció significativamente. Por cierto, añadió Íñigo, nos dieron recomendación oficial para participar en licitaciones federales. Ahora podemos aspirar a proyectos de la capital de nivel mucho más alto. Excelente. Expandiremos planificadamente la geografía de actividad. Los contratos federales significaban un nivel cualitativamente nuevo de desarrollo del negocio.
Significativamente más dinero, sustancialmente más prestigio, drásticamente más amplias posibilidades para desarrollo posterior y expansión de la empresa. Carmen empezó a pasar aún más tiempo en la oficina, quedándose regularmente mucho más allá de los límites del día laboral oficial. Dirigía seminarios educativos para empleados ordinarios sobre los productos bancarios más novedosos, se reunía con representantes de los mayores clientes corporativos, participaba en importantes videoconferencias con la dirección de la oficina central. Otra vez tengo que quedarme hasta muy tarde, llamaba a casa sobre las 7 de la tarde. El seminario educativo para gerentes de trabajo con clientes se alargó inesperadamente. Entiendo. ¿Cenarás en casa? Lo dudo. Muy probablemente me quede hasta las 9 o incluso hasta las 10. Miguel no experimentaba especial preocupación por los retrasos de su mujer. Él mismo tenía un auténtico ajetreo con un nuevo proyecto complejo, el desarrollo de un sistema integral de seguridad informática para una gran empresa industrial de importancia defensiva. Los requisitos técnicos del cliente resultaron ser significativamente más complejos y específicos que los encargos comerciales habituales. Con bastante frecuencia los esposos se encontraban en casa solo cerca de medianoche, intercambiaban un par de frases de cortesía sobre el día laboral transcurrido y se dormían, cada uno sumergido en sus propias reflexiones sobre las tareas profesionales próximas. En junio llamó completamente inesperadamente Rodrigo Herrera, antiguo socio comercial de Miguel, con quien hacía aproximadamente 10 años habían fundado conjuntamente una empresa informática, pero luego se separaron debido a desacuerdos fundamentales sobre la estrategia de desarrollo del negocio. Hola, Miguel. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va el negocio? En general bien, nos desarrollamos. ¿Y tú cómo estás? Francamente hablando, bastante mal. Los últimos años trabajo como simple administrador de sistemas en una pequeña empresa provincial. El sueldo es totalmente miserable, ninguna perspectiva de crecimiento o desarrollo. Rodrigo llamaba desde la capital de provincia, donde los últimos años se las apañaba con trabajos esporádicos en el sector de tecnologías de la información. Después del derrumbe definitivo de su otrora negocio conjunto no pudo encontrar un puesto de trabajo permanente digno. Oye, ¿quizás podrías ayudarme a encontrar trabajo normal? En vuestra ciudad el mercado informático evidentemente es más rico y prometedor. Miguel permaneció largo tiempo en silencio, reflexionando sobre la inesperada petición. Los viejos agravios comerciales no se habían olvidado ni perdonado. Rodrigo en su momento había intentado traidoramente llevarse a su lado a la buena mitad de sus clientes comunes, prácticamente organizó una auténtica guerra encubierta por el control sobre valiosas bases de datos. Pensaré en tu petición. Pero no puedo prometer nada concreto. Entiendo tu posición. Simplemente piénsalo, si surge la oportunidad, ¿vale? Después de la desagradable conversación, Miguel reflexionó largo tiempo sobre las vicisitudes del destino y las relaciones comerciales. Rodrigo realmente era un especialista técnico no malo, pero como persona resultó ser absolutamente poco fiable y sin principios. No tenía especial deseo de ayudar al viejo traidor y competidor. Durante la cena contó a Carmen sobre la inesperada llamada del pasado. ¿Ese mismo ex socio que una vez intentó traicionarte y arruinarte? El mismo, el querido. ¿Y qué piensas hacer con su petición? Muy probablemente. Nada. En su momento se las apañó solo saliendo de una situación difícil, que ahora se las apañe solo también. Carmen asintió comprensivamente. En el duro mundo empresarial la traición y la perfidia no se perdonan ni se olvidan. Julio resultó ser récord de caluroso incluso para los estándares climáticos locales. Miguel decidió pasar sus merecidas vacaciones en casa, ocupándose de la planificación estratégica de proyectos perspectivos y el desarrollo de la empresa. Carmen pudo tomarse días libres solo durante una semana, demasiados asuntos urgentes se habían acumulado en el banco, que requerían su participación personal. García me ayuda a resolverlo con la contabilidad trimestral, le explicaba a su marido. Sin su apoyo profesional seguramente no conseguiría cumplir los plazos establecidos. Viajaron a la casa de campo de los ancianos padres de Carmen, pasaron varios días tranquilos en el pintoresco lago. Descanso familiar pausado, conversaciones sin prisa sobre planes para el próximo otoño, paseos románticos por las tardes a lo largo de la orilla. Diego defendió brillantemente el trabajo de curso y obtuvo una calificación excelente de la estricta comisión examinadora. El director científico destacó especialmente la originalidad del enfoque elegido para resolver tareas complejas de cifrado cuántico y el rigor matemático de las demostraciones. Bien hecho, hijo,
elogió sinceramente el padre. Ahora se puede empezar a preparar el proyecto de fin de carrera. Aún queda todo un año de estudio intensivo por delante. Quiero elegir un tema más serio y actual. Completamente correcto. En nuestro sector de alta tecnología sin conocimientos fundamentales profundos simplemente no se puede salir adelante. Victoria obtuvo el ascenso largamente esperado en el hotel, ahora recepcionista jefe con un complemento notable al sueldo básico. Un aumento modesto pero agradable a su presupuesto común con Diego y reconocimiento de sus méritos profesionales. A finales de verano la vida pausada de la familia García había entrado en su cauce habitual y establecido. Trabajo intenso, planes ambiciosos para el futuro, vida doméstica tranquila y predecible. Cada miembro de la familia estaba completamente absorbido en la resolución de sus tareas actuales, pero el ritmo vital general permanecía estable y armónico. Miguel sentía profunda satisfacción por lo logrado. La empresa se desarrollaba exitosamente y expandía esferas de influencia, el hijo demostraba excelentes éxitos académicos, la esposa construía confiadamente una carrera brillante. La estabilidad y previsibilidad del futuro, exactamente lo que él valoraba y respetaba más que nada en la vida. Llegó el martes. Miguel terminó las negociaciones con el cliente de la capital media hora antes del tiempo planificado. Habitualmente tales encuentros se alargaban hasta la noche, pero hoy todas las cuestiones se resolvieron rápidamente. Estaba sentado en el coche cerca del centro de negocios y pensaba que no estaría mal pasar por el banco a ver a Carmen. Hacía tiempo que no cenaban juntos, durante los últimos meses cada uno había estado absorbido por el trabajo. El banco se encontraba a 10 minutos en coche. Miguel aparcó cerca de la entrada principal y pasó al vestíbulo. Buenas tardes, se dirigió al vigilante. ¿Está Carmen García? Ah, don Miguel. Carmen se fue hace una hora. Dijo que se encontraba mal. Miguel frunció el ceño. Su esposa no había dicho nada sobre malestar por la mañana. Quizás había pasado algo durante el día. Marcó su número. El teléfono no estaba disponible. Extraño, Carmen siempre mantenía la comunicación conectada. Decidió ir a casa. Seguramente había enfermado y se había acostado temprano. Durante 22 años de matrimonio esto ocurría raramente, pero sucedía. En casa estaba oscuro. El coche de Carmen no estaba. Miguel encendió la luz y recorrió las habitaciones. Nadie. Intentó llamar otra vez, seguía sin estar disponible. Marcó el número de Diego en la residencia universitaria. Hola, papá. ¿Ha pasado algo? Mamá no está en casa. ¿No sabes dónde está? No lo sé. Por la mañana dijo que trabajaría hasta las 8. Unos documentos urgentes. Miguel colgó y se quedó pensativo. En el banco dijeron que Carmen se había ido antes, refiriéndose a que se encontraba mal. A Diego le había dicho que trabajaría hasta las 8. Algo no cuadraba. Comenzó a preocuparse. ¿Quizás su esposa había tenido un accidente de camino a casa? ¿O se había puesto mal en la calle y la habían llevado al hospital? Empezó a llamar a los hospitales de la ciudad. En urgencias del primero no había ingresado nadie con esos datos. En el segundo tampoco. En el tercero el médico de guardia revisó largo tiempo las listas y también respondió negativamente. Llamó a la comisaría de guardia. No había habido ningún accidente con participación de su coche durante el día. Miguel caminaba por el salón tratando de entender qué pasaba. El teléfono de Carmen permanecía en silencio. Ya eran las 9 de la noche y ninguna noticia. A las 9:15 sonó su móvil. Íñigo Valdés. Don Miguel, perdone por la llamada tardía. Quería confirmar sobre la reunión de mañana, ¿preparo la presentación? Sí, prepárela. Para las 10 de la mañana. Entendido. Y por cierto, vi hoy a su Carmen cerca del Hotel Metrópoli hace unas 2 horas. Subía las escaleras con un hombre. Pensé que quizás estaban realizando negociaciones bancarias en una habitación. Ahora se practica eso. Miguel sintió como la sangre se le iba del rostro. ¿En el hotel? Pues sí. Quizás me equivoqué, claro. Lo vi de lejos. Gracias, Íñigo. Hasta mañana. Miguel colgó y permaneció varios segundos inmóvil. Hotel Metrópoli. No existían reuniones de negocios en habitaciones de hotel en la práctica bancaria. Era absurdo. Pero si Íñigo no se había equivocado, entonces.
Agarró las llaves del coche y salió corriendo de casa. Llegó al hotel en 12 minutos. En el aparcamiento estaba el Camry azul oscuro de Carmen. El corazón comenzó a latir tan fuerte que le zumbaron los oídos. Miguel entró en el vestíbulo. Tras el mostrador de recepción estaba sentada Victoria, la reconoció inmediatamente, aunque solo se habían visto varias veces. Victoria. La chica levantó la cabeza y sonrió, pero al ver su cara, la sonrisa se apagó inmediatamente. ¿Miguel? ¿Ha pasado algo? ¿Mi esposa está aquí? Victoria palideció y bajó los ojos. Miguel. ¿Está aquí? Sí, en la habitación 237. ¿Con quién? Victoria permanecía en silencio, jugueteando con un bolígrafo. ¿Con quién está allí, Victoria? Con un hombre. No sé cómo se llama. Miguel extendió la mano. Dame la tarjeta llave. Miguel, no puedo, va contra las normas. Dame la llave. Victoria con dedos temblorosos sacó del cajón una tarjeta de plástico y la puso sobre el mostrador. Miguel la tomó y se dirigió al ascensor. En el segundo piso había silencio. La habitación 237 se encontraba al final del pasillo. Miguel se acercó a la puerta y escuchó. Ningún sonido. Aplicó la tarjeta al cerrojo. Señal verde, clic silencioso. Giró lentamente el pomo y empujó la puerta. En la cama estaban Carmen y García. No oyeron cómo había entrado. Miguel permaneció en la puerta sin poder moverse. En su cabeza había vacío absoluto. La imagen ante sus ojos parecía irreal, como un plano de una película ajena. Carmen. Su esposa gritó y se dio vuelta bruscamente. Vio a su marido en la puerta y se cubrió el rostro con las manos. Miguel. Dios mío. García se incorporó en la cama y se estiró hacia la ropa en la silla. Oye, tío, esto no es tan simple. Miguel se quitó silenciosamente la chaqueta y la puso sobre la mesita de la entrada. Miguel, espera, puedo explicártelo, comenzó Carmen, agarrando la sábana. García se levantó de la cama, tratando de vestirse sobre la marcha. Vamos a hablar tranquilamente, como personas adultas. Miguel se abalanzó sobre él. García intentó cubrirse con los brazos, pero el golpe le dio exactamente en la cara. El consultor se tambaleó y cayó de rodillas. ¡Para! Gritaba Carmen. Basta. Miguel agarró a García por los hombros y lo levantó. Otro golpe en la cara, otro en el estómago. García se dobló por la mitad y se desplomó, golpeándose la nuca contra el ángulo de la mesita de noche. ¡Ay! ¡Joder! Tapándose la nariz. Se arrastró hacia la silla por la ropa. Carmen saltó de la cama e intentó agarrar a su marido del brazo. Miguel, detente. Vas a matarlo. Él la apartó. Carmen cayó de vuelta sobre la cama. Lárgate, le dijo a García. Sujetándose a la pared, se puso en pie. Agarró la chaqueta y los pantalones y, agachándose, salió corriendo de la habitación. Miguel se volvió hacia su esposa. Carmen estaba sentada en el borde de la cama, cubriéndose con la sábana. Por las mejillas le corrían lágrimas. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Miguel, por favor. ¿Cuánto? 4 meses. Vístete. Nos vamos a casa. Miguel, podemos hablar. Vístete. Carmen se puso silenciosamente la falda y la blusa. Le temblaban las manos, no conseguía abrocharse los botones. No quería que te enteraras así. Miguel tomó el bolso con sus cosas y se dirigió a la puerta. Vamos. Bajaron al vestíbulo en silencio. Victoria estaba sentada tras el mostrador con cara de piedra y no levantaba los ojos. Miguel puso la tarjeta llave sobre el mostrador y salió. Hasta casa viajaron en completo silencio. Carmen iba sentada con la cara hundida entre las manos. Miguel miraba la carretera y pensaba solo en una cosa, cómo respirar para no ahogarse de rabia. 8 meses habían pasado desde aquella noche en el hotel. El divorcio se tramitó a través del juzgado de la ciudad sin excesivos procedimientos. Carmen no disputó las condiciones, recibió su parte de los bienes gananciales y se mudó a un apartamento de una habitación en la ciudad. Ahora trabajaba como economista ordinaria en una pequeña empresa consultora. El sueldo 3 veces menor que el anterior, ninguna perspectiva de crecimiento profesional.
Después del escándalo, los grandes bancos le cerraron las puertas, la reputación en círculos financieros quedó arruinada irremediablemente. A García le fue aún peor. La investigación interna en el banco reveló que sistemáticamente se apropiaba de comisiones de grandes operaciones, desviando el dinero a cuentas fantasma. El esquema funcionó durante 1 año y medio y le reportó más de 2 millones de euros. El tribunal lo condenó a 3 años de prisión por estafa en cuantía especialmente importante. Carmen no tenía relación con sus maniobras financieras, la investigación lo confirmó documentalmente. Diego sufrió mucho el divorcio de sus padres. Las primeras semanas acusó al padre de crueldad e incapacidad para perdonar. Pero cuando se enteró de todos los detalles de la infidelidad, las relaciones con la madre cambiaron radicalmente. No puedo hablar contigo normalmente, le dijo a Carmen en un encuentro en marzo. No solo traicionaste a papá, sino a nuestra familia. Los encuentros se volvieron raros y tensos. Una vez cada 2 meses, en un café, durante media hora. Carmen intentaba explicarse, hablaba de casualidad, de arrepentimientos, pero el hijo permanecía inflexible. Victoria apoyaba a Diego, aunque ella misma experimentaba sentimientos complejos. Le confesó que García repetidamente la había acosado en el trabajo, le había ofrecido dinero por servicios especiales para clientes importantes. Ahora muchas cosas se volvían comprensibles. García era un estafador profesional no solo en asuntos financieros. Íñigo Valdés se sentía culpable por haber sido casualmente la causa del descubrimiento. Varias veces se disculpó ante Miguel, se consideraba culpable de la destrucción de la familia. Para allá, le decía Miguel. Tarde o temprano la verdad habría salido a la luz. Mejor enterarse ahora que vivir en el engaño durante años. Rodrigo Herrera nunca recibió ayuda del ex socio. Después del divorcio, Miguel se volvió aún más retraído, dejó de mantener incluso relaciones formales con antiguos conocidos. Miguel se quedó solo, sumergiéndose completamente en el trabajo. La empresa obtuvo 3 grandes contratos federales consecutivos, para protección de datos del ministerio, sistemas de seguridad para central nuclear, cifrado de documentación de un gran banco estatal. Diego planeaba después de terminar la universidad unirse al negocio paterno. La especialización en criptografía era demandada, especialmente en el ámbito de contratos estatales. Victoria presentó documentos para estudios por correspondencia en el Instituto de Gestión. Quería obtener educación superior para no sentirse desigual en una familia de programadores y banqueros. En junio Miguel se encontró casualmente con Carmen cerca del centro comercial. Carmen parecía envejecida. Cabello sin brillo, ojos cansados. 43 años, pero parecía de 50. Miguel. Él se detuvo a varios pasos de ella. Quería decirte, perdóname. Te he perdonado, respondió él tranquilamente. Pero eso no cambia nada. Carmen asintió, entendiendo que no habría segunda oportunidad. Nunca. ¿Cómo está Diego? Bien. Dile que lo quiero. Se lo diré. Se acercó un coche. Carmen se subió y saludó con la mano. Miguel la siguió con la mirada y se dirigió a su coche, donde le esperaba Diego. Iban a la oficina a discutir las especificaciones técnicas para un nuevo proyecto. Por la noche Miguel estaba sentado en el despacho casero, revisando documentos sobre el contrato federal. En el cajón del escritorio había una pila de fotografías familiares, las había guardado allí inmediatamente después del divorcio. En la fotografía de arriba, él, Carmen y Diego de 5 años en la casa de campo de los padres de su esposa. Día de verano, barbacoa, columpio bajo el viejo abedul. Una familia feliz que ya no existía. Miguel miró la instantánea varios segundos y cerró el cajón. El pasado había terminado definitivamente. Por delante había una nueva vida, con el hijo, con el negocio en crecimiento, posiblemente con la futura nuera Victoria. La vida continuaba. Pero ya sin traición, sin mentiras, sin ilusiones.